Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, ante la crisis económica que nos llega desde fuera, consecuencia entre el conflicto de Rusia y Ucrania, después de la huella, ¿verdad?, que ha dejado en el mundo la pandemia, todos nos preguntamos cómo podremos contrarrestar este impacto. Cuando pensábamos que nos recuperaríamos, llega el golpe de gracia, esta invasión a Rusia, que no sabemos si se complicará o se resolverá. Mientras tanto, el petróleo alcanza límites que no imaginábamos en este momento. Es verdad que esta semana ha bajado un poco, pero hay una incertidumbre tremenda. También los cereales como el maíz y el trigo, los metales. En realidad todo está por las nubes, ni hablar de la canasta familiar en nuestro país. Y todo esto sumado a los fletes y al desabastecimiento que se recrudece de nuevo ahora, nosotros decimos que, bueno, que nuestros presupuestos están sobregirados y nos preguntamos cómo resolveremos esta encrucijada. Hemos invitado hoy al doctor Roque Espaillat Tavares, quien es el presidente de Rescate Democrático. Rescate Democrático es un movimiento social patriótico que se describe con vocación para refundar la República. Quisiéramos conocer este pensamiento, qué los mueve a la acción y qué sugieren ellos en esta coyuntura tan delicada. Doctor Roque Espaillat, bienvenido a este programa Contexto. Gracias, Mónica, feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, además quisiéramos, Roque, que tú nos explicaras quiénes componen este movimiento, qué los impulsa, y nos gustaría también darle la oportunidad a ti como presidente de este movimiento a que analices la coyuntura que vivimos en este momento. Sí, mira, Mónica, Rescate Democrático es la consecuencia de la decisión de un grupo de ciudadanos, intelectuales, pensadores, preocupados por el presente y el futuro de la nación, que entendimos que no hacer nada no es una opción para ningún hombre y mujer que ame esta tierra. Nuestra nación tiene enormes desafíos por delante, en el presente y en el futuro inmediato. Por ejemplo, en los últimos 20 años, en el país han secado 600 pequeños ríos y arroyos. En los últimos 50 años, Mónica, el río Yaque del Norte, una de las dos principales cuencas hidrográficas dominicanas, en los últimos 50 años ha perdido el 73% de su cauce. Vivimos una sociedad. Esto es un cambio de época. No es una época de cambio, sino un cambio de época. El mundo está viviendo una situación desconocida para nosotros. Zygmunt Bauman, el gran escritor polaco, nacionalizado inglés, lo describió perfectamente en su obra póstuma Retrotopía, donde él dice que como el futuro dejó de ser ya ese lugar promisorio, hermoso, mágico, donde queremos llegar, y donde sabemos que vamos a estar mejor, como ya no vemos el futuro así, nos hemos volcado como civilización humana a ver el pasado como ese lugar donde fuimos más felices y donde estuvimos mejor. Entonces, esa falta de fe, de esperanza en el futuro, golpea brutalmente los estados emocionales del individuo y hace que nuestras sociedades se hayan vuelto no solo sociedades fragmentadas, sino también polarizadas. Y eso tiene enormes desafíos. Tú sabes que yo no había pensado ese análisis que tú acabas de hacer, Roque, y yo veo que el adulto en este tiempo, la mayoría, si hacemos una media, la mayoría, en vez de tener fe en el futuro, lo que recuerda su pasado como mejor. Sí. Y yo creo que el ingrediente que intensifica esto es la incertidumbre, como Así bien es. has dicho. La única certeza es que la incertidumbre se instaló en el alma del Homo sapiens y se quedó en ella. Sí. Entonces eso tiene derivaciones importantes para la gobernabilidad, para la política y para la paz social. Nosotros hicimos un estudio interesantísimo con una ONG española que se llama Liderar con Sentido Común y arrojó unos resultados que nos llamaron poderosamente la atención. Te cito algunos datos. 86% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral no se sienten vinculados emocionalmente con ningún partido político. Ojo,
71% dicen, ni los políticos ni los partidos le importo yo. 68% de los dominicanos dicen en ese estudio que estarían de acuerdo con un gobierno no democrático, pero eficaz. Entonces, lo que estamos viendo es... Eso tenemos ya como 10 años con ese sentir del pueblo. Así es. Sí. Pero eso abre las puertas a situaciones que muy delicadas. Muy delicadas, que nadie sensato quiere en este país. Exactamente. Entonces, los ciudadanos que sabemos esa situación y que queremos esta tierra, no podemos seguir siendo espectadores desde las gradas. No podemos seguir siendo, Mónica, pasajeros pasivos en el autobús de la nación. Tenemos que involucrarnos, hacerle contrapeso a una vieja política, a una vieja partidocracia que está erosionada. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Un sistema político, su legitimidad se fundamenta en la eficacia que tenga para resolver los problemas de la gente. Y cuando no cumple con ese rol, con ese mandato moral de resolver los problemas que los ciudadanos tienen, pues el ciudadano deja de creer en ese sistema político. Y aquí estamos viviendo un proceso de fatiga democrática. Y eso no le conviene a nadie en este país. Ahora bien, Roque, tú has hecho una exposición brillante y muy real, muy realística. Ahora yo te pregunto, ¿el problema cuál es? Que se dejan de atender las cosas importantes por solucionar las urgentes. Entonces, ahí viene lo que ha dicho Roque Espaillat, que se secan los ríos, que se descuida la producción, que se descuidan los microempresarios, todo esto. ¿Por qué? Porque se están tapando hoyos, vivimos tapando hoyos. Ahora bien, nos situamos en el momento actual, nos vamos a América Latina, todos los gobiernos hacen lo mismo, pasa lo que está pasando aquí, la fatiga democrática, surge un outsider como Chávez y la cosa se pone peor. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros planteamos claramente en nuestra organización Rescate Democrático dos cosas. Uno, debemos refundar la nación, pero esa refundación... ¿Qué quiere decir refundar la nación? Refundar la nación solo es posible desde el corazón de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. No podemos pensar que las soluciones que requiere la nación van a venir desde el Estado hacia los ciudadanos. Y dos, que eso solo es posible si llevamos lo mejor del país al gobierno. Los problemas y desafíos que tenemos por delante, Mónica, son más grandes que los partidos, que los colores, que los logos y las consignas políticas. Es un problema de nación que tenemos por delante. Les cito dos ejemplos. Desde el 2002 hasta la fecha, en el 4% para la educación, el país ha gastado 27.000 millones de dólares, Exacto. Pero hemos retrocedido en todos los indicadores de desempeño y rendimiento. O sea, no es dinero. Entonces podemos seguir en esa ruta. Y este año tiene 27.000 millones de pesos más el presupuesto de ese ministerio. Entonces no podemos seguir quemando literalmente esa fortuna. Pero nosotros en este país, Mónica, en este 2022, está contemplado casi 19.000 millones de pesos en exoneraciones por combustible a las concesiones mineras. A las concesiones mineras. Que Mónica, no lo necesitan. Casi y no 6.000 millones de pesos. A los contratistas del Estado que tienen pingües beneficios y le debemos exonerar los combustibles. Entonces, igual ocurre con los generadores de electricidad. Pero esos mismos generadores el año pasado, el déficit del sector eléctrico de la sede fue casi 1.000 millones de dólares, Mónica. O sea, privatizamos en el 2000, en el 99-2000, el sector eléctrico, porque el Estado no era un buen administrador y entonces resulta que ahora le tenemos que dar 40 veces más dinero. Y entonces nos van a subir la factura de la luz a nosotros, que luchamos por no pasarnos de los 700 kilos, para no entrar para no dejar atrás ese poquito de subsidio que hay, pero se lo van a mantener a los más grandes. Sí, pero a nosotros nos cobran casi a 14 centavos el kilo, Sí. Mientras a los grandes consumidores a 8 centavos. Entonces, ¿por qué los generadores ganan dinero vendiendo a 8 a los grandes consumidores? Y a los ciudadanos hay que vendernos a 14. Entonces, todos esos son desafíos que tenemos que sentarnos a pensarlo como nación. Mira, yo los últimos 25 años de mi vida he pasado mucho tiempo en Asia. Los últimos 10, 15 años prácticamente he vivido a tiempo completo en Corea del Sur, donde soy residente legal de Corea del Sur. Y cito siempre el ejemplo de Corea del Sur, porque hace 60 años que Corea del Sur era más pobre que nosotros. El postre nacional de Corea del Sur es concón, Sí. con agua de azúcar, para que dimensionen la pobreza en que esa nación estaba hace 60 años. El plato tradicional coreano, uno de los más populares, se llama bibimbap,
que es arroz con un huevo frito. Que es muy bueno, dicho sea de paso. ¿Entiendes? Pero te dice, Sí, claro, la culinaria muestra claro, el nivel lógico, de riqueza lógico. o de estrechez que una sociedad tiene. Sin embargo, hoy día está entre los 20 países más grandes del mundo. Está entre los 50, entre las 50 economías, perdón, entre las 20 economías del mundo, con 50 o más millones de habitantes y 30.000 o más dólares de ingresos per cápita anual. ¿Y a qué tú lo atribuyes? Sencillo, lo que nosotros estamos planteando para República Dominicana. Un grupo de ciudadanos con amor por su nación. No sencillo, posible. Posible. Porque pues sencillo no es. No, no es sencillo, pero sí es sencillo atrevernos a hacerlo. Depende de nosotros, no depende de una fórmula mágica ni que venga un iluminado de Júpiter. Es que nosotros entendamos que no hay una solución a nuestros problemas desde la perspectiva individual. ¿Qué hicieron ellos en Corea? Lo mejor del país se unió y se sentaron a pensar la nación. Ok, Roque, Y párate decidieron ahí. un plan. Párate ahí. ¿Qué es lo mejor del país? Porque han pasado por los gobiernos dominicanos grupos muy distintos, de clases bajas, de clases medias, de clases altas, estudiados, no estudiados, de Santiago, de San Juan, de Moca, de La Vega. Entonces, ¿de dónde que vamos a sacar esa gente? Son extraterrestres, porque es que yo veo que todo, después que hay un gobierno que se reelige principalmente, ahí viene un desastre. Entonces, ¿de dónde que vamos a sacar esa gente? Mira, no se trata de rostros nuevos, sino de valores nuevos. Eso sí es verdad. Pero te comento, yo he estado recorriendo diversas provincias del país. Y este país, Mónica, está lleno de gente buena. Dale el carguito primero para saber si son buenos o no. No, pero es que no depende del espacio que tú le das al individuo. Todo depende del espacio que tú le des. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Un dominicano le coge tarde para llegar al aeropuerto y de aquí a las Américas vuela 5 semáforos en rojo. Sí, exactamente. Pero llega a Estados Unidos 3 horas y media después Y no se lleva uno. Entonces, ¿cambió el individuo? Él se cambia el chip al llegar allá. No, cambia el medio en el que él interactúa. Entonces, aquí hay que hacer el imperio de la ley. Porque no es posible ponerle orden a lo de abajo si no hacemos ley con lo de arriba. Pero es que la misma ciudadanía no quiere ley. Pero mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. El otro día dice el presidente Luis Abinader, todo el que robe debe ir preso. Y eso fue sumamente criticado. Dijeron que él quería hacer justicia por su propia mano, que el presidente estaba diciendo que iba a meter preso a la gente. Él no dijo eso. Entonces, otro ejemplo. Si a mí Dios no me voy a poner de ejemplo, a fulana le dan un balazo allá afuera y viene un policía y mata a ese delincuente, ese policía lo meten preso, lo critican, lo que sea, ¿qué? Entonces es que la gente no quiere la ley. Mira, el imperio de la ley, tal como decía Huntington, ley y orden son los fundamentos de toda civilización. Eso creo yo, pero los derechos humanos son los primeros, que es verdad que son necesarios y gracias a los derechos humanos estamos donde estamos como civilización, que ya no vivimos donde la vida humana ya tiene valor, pero caramba, que el derecho humano mío valga menos que el de los que venden puestos de droga y todo eso. Mira, la ley es la ley, debe ser igual para todos y debe cumplirse al pie de la letra. El rol fundamental de un ordenamiento jurídico es proteger a las personas de bien y castigar a lo que viola el ordenamiento jurídico. Decía Emilio Castelar, el tercer presidente de la Primera República Española, decía que la libertad es como la comida, que si nos falta durante varios días, sobrevivimos. Pero el orden es como el aire, que si nos falta por minutos, perecemos. Entonces, nunca tú puedes poner en juego el orden. Mira, desde que la civilización humana está sobre la tierra, no ha habido una sociedad que se haya desarrollado sin ley y orden. Te cito 2 ejemplos. Mira, Mónica, no existe hoy día, hoy no existe sobre la faz de la tierra una nación que haya alcanzado el desarrollo económico y social sin un buen sistema de justicia. Eso es verdad. Pero tampoco hay una con un buen sistema de justicia que sea pobre. Entonces tenemos que reinventar la rueda nosotros, los dominicanos no. Tenemos que copiar ese modelo, el imperio de la ley. La riqueza de una nación viene fundamentalmente de la existencia de un buen sistema legal y de un buen sistema educativo. ¿O cuál es la riqueza de Corea? Vuelvo y te repito el ejemplo de Corea. Y de Singapur y de todos esos Singapur, países, Noruega, Finlandia. Son terrenos, espacios físicos casi inhóspitos y tienen los niveles de desarrollo
más alto del mundo. Pero fíjate que son gobiernos fuertes. Claro que son sí. gobiernos fuertes. Claro. Y tú comenzaste el programa diciendo de que se habían hecho encuestas y las personas preferían gobiernos fuertes que van para poder acceder al progreso y a la seguridad. Así Porque es. la seguridad, Roque, que no la hemos mencionado, es algo que estamos perdiendo desde hace muchos años en nuestro país. Cuando yo era niña se podían dar por todas partes y eso es muy importante en esa concepción de que la gente dice que tiempos pasados eran mejores. Así es. Mira, el imperio de la ley es innegociable, pero tenemos que entender que la inseguridad que aparece en todas las encuestas como la primera o la segunda preocupación del dominicano detrás de la inflación y el empleo, la delincuencia es un fenómeno, un proceso social. ¿Por qué, Mónica? Nadie nace bandido, nadie nace delincuente, nadie nace malo. Ahora, nuestros jóvenes en los barrios, ellos sueñan con un tenis nuevo, con una camisa nueva. Ellos quieren oportunidades. Ahora, es un sistema que no provee esas oportunidades, porque tenemos una pirámide social invertida. 82% de la pirámide laboral dominicana gana 26,000 pesos o menos. Entonces yo te pregunto a ti, un hombre o mujer de esta tierra que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, sobre todo las mujeres, arreglarse, prepararse, para llegar a su trabajo en un transporte deficitario que la humilla, que la golpea en su dignidad humana, y se gana 800 pesos al día. 800 pesos al día, no todos lo ganan, que conste. Entonces, tú entiendes que eso, ¿cómo vamos nosotros a engañarnos y hacer como el avestruz, enterrar nuestra cabeza, mientras dejamos el 99% de nuestra anatomía desguarnecida? Nosotros no podemos hacer como el avestruz, tenemos que entender que hay un problema estructural y que la solución de esos problemas estructurales necesitan el concurso de todos los dominicanos. A mí lo que más me preocupa de todo eso que tú has dicho, que todo es cierto, es que yo creo que ha habido muchas personas con muy buenas intenciones y otras también con muy malas, porque ha habido de todo, que han querido solucionar el problema y se los ha comido el hoyo negro, por llamarlo de alguna manera, por los grandes intereses que hay. Es difícil gobernar. Vámonos a la pausa y seguimos desarrollando este tema tan interesante. Roque Espaillat Tavares nos acompaña en este programa y hablamos de un movimiento que se llama Rescate Democrático. Hay que rescatar la democracia, Roque. ¿Cómo hacerlo? Hay tanta gente inoperante o hay tanta gente mala, porque te decía en el segmento anterior, yo creo que hay mucha gente que, así como hay que se han subido con la intención de hacerse multimillonarios y se han hecho realmente, hay otros también que se han subido ahí al gobierno y mejor han salido más pobres porque han querido dar tanto. Hay mucha gente honrada en la República Dominicana. Yo creo que y si nos vamos a los puestos públicos, yo creo que hay un 60% por lo menos. Lo que quiero decir es que hay un porcentaje mayor que el corrupto. A hacer las cosas bien, a darlo todo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Mira, el gran filósofo francés Rosanvallon decía que la democracia solo es efectiva si cada ciudadano encuentra su espacio dentro de ese sistema político. Pero nuestra democracia está muy maltrecha, porque ¿qué nos permite a nosotros nuestra democracia? Ir a elegir cada 4 años. Pero esas autoridades que elegimos nos responden de acuerdo a lo que han prometido. Entonces, los partidos políticos, que son el puente que conecta a los ciudadanos con el poder, ese puente está roto. Hay una fractura y eso es un desafío mayor que tenemos como nación. Por eso nosotros planteamos rescate democrático, hay que rescatar la democracia y refundar la nación. Pero eso no es posible, no nos engañemos, No es posible si no llevamos lo mejor del país al gobierno, sin importar colores ni banderías. Mira, Mónica, el béisbol nos da un ejemplo interesantísimo. Cada equipo, Águilas Ibaeñas, Estrellas Orientales, los Tigres del Licey, yo soy aguilucho desde chiquitico, como santiaguero. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la Serie del Caribe y se trata de representar al país? Que todos se unen. Elegimos lo mejor para cada posición. El segunda base de la Estrella, tráemelo. El centerfield mejor del Licey, tráemelo. Porque se trata del país.
Entonces yo te pregunto a ti, para dirigir la nación en una época tan compleja, tan difícil como esta, ¿no deberíamos copiar de los peloteros y llevar lo mejor del país al gobierno? ¿O tú me vas a decir a mí que en el PRM hoy día se concentra todo el saber y toda la capacidad de la nación? Bueno, y que solo Roque, la administración del país debe venir de ahí. Aquí voy a defender al presidente Abinader. Él ha hecho una selección de diferentes partidos, incluso de la sociedad civil. Ha sido, fíjate que incluso los PRMistas se han quejado de que hay muchos que están fuera del gobierno. O sea, se ha tratado, no sé si se ha logrado, ya eso habría que hacer un análisis, pero se ha tratado en puestos públicos. Hay mucha gente que no pertenece al PRM. Mira, nosotros decimos en Rescate Democrático que el presidente Abinader es un hombre bueno, decente, quiere salir limpio del poder y que tiene sentido de la historia. Yo particularmente estoy convencido que él no quiere que nunca una de sus 3 hijas baje la cabeza por su gestión al frente de la nación. Pero también es cierto que al presidente Abinader le faltan colmillos, porque esta es una época particularmente difícil. Yo digo que a él lo traiciona la bondad y la nobleza que él alberga en su corazón muchas veces. Porque si bien es cierto que él ha elegido una serie de personas a la sociedad civil, pero tampoco es menos cierto que él ha tenido el valor de destituir 13, 15 funcionarios. Sí, también. Pero le faltó una segunda parte, que hacerle un expediente y mandárselo a doña Miriam. Porque la gente que dice, lo quita y ya. ¿Y por qué lo quitó? ¿Porque estaba haciendo todo bien? No. Obviamente que violó la ley, entonces si violó la ley también somete. O sea, la sanción es importante. La sanción es importante. El régimen de consecuencia es indispensable para darle sostenibilidad al modelo social dominicano. Obviamente, cuando él dice con mucha gallardía, y lo reconocemos eso, porque no se estila que un presidente diga, un presidente en ejercicio, yo lo dice en campaña, pero en el ejercicio de que el que toca un peso, eso el pueblo digo yo, va preso. Eso yo creo que mejor hay que alabarlo, criticarlo. Pero claro que sí. Pero para que tú veas cómo también trabaja la prensa. Sí, lo que pasa, Mónica, es que tenemos que entender que ese mensaje asusta a mucha gente, porque no podemos perder de vista que el país fue devastado por una manada insaciable de depredadores de los fondos públicos. No nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar que aquí muchos sectores, ojo, muchos sectores no le perdonan a Luis Abinader que designara a doña Miriam al frente del Ministerio Público. Porque, Mónica, por primera vez las cárceles han dejado de ser exclusivas para los pobres. Por primera vez la angustia no solo atormenta a los de abajo. Aquí hay muchos poderosos perdiendo el sueño, y con bienes congelados y cuentas embargadas. ¿Y tú crees que esos poderosos van a terminar declarados culpables? Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir si los ciudadanos nos involucramos y somos beligerantes, activos. La veeduría social es indispensable. Mónica, ya pasó la época en que le dejemos todo a papá gobierno y a papá presidente. Los gobiernos no se dejan solos. Ya no es posible. Tenemos que acompañar y apoyar todo lo que esté bien, enfrentar lo que esté mal, no para dañar, sino para ser un contrapeso eficiente, porque la patria es la casa de todos. Nosotros en el Rescate Democrático, ¿tú sabes cuál fue nuestra primera decisión? Iniciar una campaña en todo el país de recolección de firmas en apoyo al Ministerio Público. Hoy día pasamos de 320,000 firmas auditadas. ¿Tú sabes qué nos dijeron mucha gente? Y estos locos, recogiendo firmas, ¿y para qué? Para apoyar a doña Miriam, pero esa señora tiene todo el poder del mundo. Señores, miren, doña Miriam y su equipo no está luchando solo contra corruptos, es contra toda una cultura corrupta que permeó todos los estamentos de la sociedad. Y si nosotros como nación perdemos esa batalla, si doña Miriam fracasa, fracasa el país. Es cierto. Para que estemos claros. Es cierto. ¿Tú sabes qué va a decir el país, Mónica? Pero ni siquiera la doñita esa pudo enderezar esto. Esto no lo arregla nadie. ¿Tú sabes qué dice el estudio que hicimos? Que si bien es cierto que la clase media está molesta porque está sintiendo en su propia carne que se le corta cosas que ellos daban ya por conquistadas. Pero la clase baja, ¿tú sabes qué es lo que pasa abajo? Está insubordinada. Y no reconoce ningún tipo de autoridad, ni policial, ni militar, ni política, ni religiosa. ¿Y cuál es la solución? Entonces, hay un problema serio de interlocución. ¿Tú sabes cuál es la solución? Y nosotros se lo hemos dicho al presidente Abinader en reiteradas ocasiones,
que lleve lo mejor del país al gobierno, lo cual no nos incluye a nosotros, ojo. O sea, que no estamos propugnando porque vaya gente al gobierno para nosotros salir agraciados en la tómbola. En lo absoluto no nos interesa. Y dos, ¿qué decimos? Que a este país el presidente se tiene que rodear de un consejo de Salomones. Hombres que en paz descanse nuestro amigo Freddy Manzanero, un hombre brillante. Sí, brillante. Y este país podía prescindir de la capacidad, la experiencia y la inteligencia de ese hombre. Pero así hay decenas, cientos de hombres y mujeres. Y la ex ministra de Educación, doña Jacqueline Malagón, este país puede prescindir de esa sapiencia, de ese talento y de ese conocimiento. Esa señora debería estar pero los cupos tutelando. son limitados, Roque. Y fíjate que has hablado de dos personas que yo admiro mucho, pero los cupos son limitados, entonces tendríamos que formar consejos. Claro que sí. Pero tú sabes qué yo digo. Yo, presidente de la República, doña Jacqueline Malagón, es la que dirige el sector educativo nacional, con pleno poder. Así sea desde la mecedora en su casa y que tenga un staff, un consejo de jóvenes que lo elija ella y otras personas que dominan ese sector. Porque tú crees que hay posibilidad de desarrollo si no educamos nuestros niños. No, la educación es básica. La educación es básica. ¿Qué impide que se tome esa decisión? Pero hoy día, ¿quién tenemos? A un político, a una fábrica de escándalos, es lo que tenemos ahí. ¿Y tú crees que vamos a salir del atolladero así? Entonces, no se trata de atacar a PRM o defender el verde o el amarillo. Olvidémonos, por Dios, de los colores. Los colores nuestros deben ser los de la bandera, los de nuestra bandera. Y lo que tenemos es que pensar en la nación. Claro. Porque si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y hay países que han tenido estos derroteros y hoy lo lamentan muy fuertemente. Vámonos a la pausa y volvemos con Roque Espaillat. Hay incertidumbre sobre el futuro, porque los dominicanos no sabemos quiénes ni cómo vamos a conservar la democracia actual. La gente no quiere regresar a los viejos partidos, gobiernos y dirigentes del pasado. Sabemos que vivimos en una democracia imperfecta, desigual, defectuosa y queremos avanzar hacia una mejor. Para eso es necesario movilizar las fuerzas que puedan defender lo que hoy tenemos mientras construimos ese futuro mejor. Rescate Democrático defiende la institucionalidad actual, impulsa cambios más profundos. Se empeña en sanear la justicia, adecentar la política y en recuperar lo robado. Rescate Democrático piensa y trabaja en la formación, la organización y la visión que permitan a la gente construir una fuerza innovadora que, desechando la vieja política, pueda refundar nuestra patria. Convocamos a todos los dominicanos de buena voluntad dentro y fuera del país A cerrar filas alrededor de esta agenda, de esta visión y de la hoja de ruta que nos inspira al rescate democrático de la nación dominicana. Bueno, este video es de rescate democrático, muy inspirador, muy bonito. Pero yo te pregunto, Roque, ¿hasta qué punto nosotros podemos confiar, no en rescate democrático, en grupos que se rebelen contra la institucionalidad? Pero claro, fíjate, yo digo que se rebelen contra la institucionalidad, pero tú justamente lo que acabas de decir es que lo que necesitamos es más institucionalidad. O sea que no es que se rebelen contra el orden, todo lo contrario. Mi pregunta es sobre lo establecido. Sí, en muchos países lo que hemos visto y es un peligro que ya tú has expresado, que cuando hay esta incertidumbre, lo que viene siempre es peor, porque entonces hay un desacople terrible. ¿Cómo hacer este proceso y que sea realmente a un orden y que no sea perder lo que tenemos por algo peor? Mira, muy interesante tu pregunta, Mónica. Nosotros en nuestro nombre decimos e intentamos definir nuestra visión. Rescate. ¿Por qué rescate? Porque todo rescate implica una acción, implica un sentido de urgencia, pero también implica conciencia de que se asume riesgos. Tú no rescatas a nadie
de la mecedora de su casa. Cuando tú rescates porque hay un riesgo, un peligro y una amenaza inminente. Y 2, democrático, porque todo lo que hagamos en este país tiene que ser dentro de la democracia. Ahora, los problemas de la democracia se resuelven con más y mejor democracia. Te cito una frase famosa de Bertolt Brecht que decía: las grandes crisis ocurren cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Está cerrándose un ciclo histórico en el mundo y en República Dominicana, que infelizmente ese cierre de ciclo ha coincidido con un momento particularmente difícil de la humanidad y con una amenaza existencial mayor que tenemos los dominicanos. Como decía Shakespeare, decía que si bien es cierto que los humanos somos quienes jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y el destino nos barajó una carta difícil, compleja, que es Haití. Mónica, mientras estamos nosotros sentados conversando aquí, la realidad al otro lado de la frontera es que el 95% de los jóvenes haitianos ni estudian ni trabajan. 95% de los jóvenes haitianos son ni. 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. 65% de la población no sabe leer ni escribir. Y solo 5% del territorio haitiano tiene algún nivel de bosque. Entonces, ¿a quién le dejamos ese desafío? ¿O podemos pensar que solo un muro físico resuelve el problema? Nosotros decimos en Rescate Democrático que el muro físico ayuda, pero es un componente de una solución que debe ser mucho más abarcadora y mucho más integral. Porque no hay muro físico que ataje 12 millones de personas con sed, hambre y toda la ignorancia del planeta. ¿Cuál es la posición de ustedes frente al problema haitiano? El cumplimiento a rajatabla, caiga quien caiga, de la ley migratoria. Y que no solo que se cumpla, sino que se fortalezca y que las penas para quienes la violen sean draconianas. Yo soy médico de formación, Mónica. Un cáncer no se resuelve con aspirina, se resuelve con quimioterapia. Y cuando se trata de nuestra nacionalidad y la preservación de nuestro territorio, el problema es tal que no podemos jugar a darle analgésico. Es quimioterapia que hay que darle. La quimioterapia, ¿tú sabes cuál es? ¿Qué nosotros planteamos? $10,000 de multa a cada empresa de construcción que contrate un ilegal. ¿Tú sabes qué pasa, Roque? Que tú estás diciendo cosas muy ciertas, pero para una persona que gobierne en esta época del mundo y en este hemisferio, es muy difícil cumplir eso que tú dices, porque aunque yo estoy de acuerdo, van a venir los derechos humanos, van a venir otras organizaciones internacionales, nos van a acusar como lo han hecho, y por eso el gobierno pasado fue tan permisivo y influyó en esta haitianización de la República Dominicana. De hecho, se creyó que el presidente Luis Abinader iba a seguir con la misma tónica o hasta permitir más. Él se ha negado, al menos ha dicho, ha estado de acuerdo con el muro, que estoy de acuerdo contigo, que no soluciona un 100% esto. Además hay una corrupción en la frontera, que por ahí es que debemos de comenzar. Pero, ¿y qué vamos a hacer con las...? Porque rescate democrático. La palabra democracia está batipuliada, o sea, la gente ni sabe qué es lo que significa la democracia. Y los organismos internacionales, lo que nos dicen con democracia, una cosa es tan distinta a la otra y nos obligan a hacer cosas que son malas para nuestro país. Entonces, ¿cómo enfrentar esta opinión internacional, esta opinión de muchísimas, incluso ONG que se encuentran instaladas en el país, que nos obligan a hacer cosas que no le conviene al dominicano? ¿Cómo enfrentar esto? Mónica, mira, esta es la única patria que tenemos y tenemos que defenderla. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando perdamos la nación? Que no hicimos nada, que nos acobardamos. El bien siempre triunfa. El problema es que casi siempre se apendeja. Y nosotros decimos rescate democrático, que no se vamos a pendejar. El que tenga miedo en este país para defender esta nación, que se compre un perro prieto, Mónica. Y el que no esté dispuesto a arriesgar su vida en la defensa de esta nación, que no aspira a la presidencia de la República. Es tiempo de patriotas, no de políticos. Tenemos que estar claros. ¿Entiendes? Entonces,
tú me vas a decir a mí que si una compañía, una empresa constructora, tú le pones $10,000 de multa por cada ilegal, Lo va a seguir inmediatamente contratando. lo detecta, Sí. se lo inscribe, se lo inscribe el título Sí, de la pero, propiedad donde está construyendo. pero es que no va a pasar la ley porque van a decir que eso va a quebrar la construcción, ¿Y que por va a qué? quebrar la agropecuaria y que va a quebrar el turismo. Pero es que me lo han dicho a mí cuando yo he propuesto Pero que eso, esos son argumentos. Porque yo tomo, por ejemplo, en esas contrataciones de ilegales, yo lo que he dicho es que al menos se vaya bajando paulatinamente la proporción del 80-20, que quizás de la noche a la mañana no es tan sencillo Pero decir, claro. que se vaya desmontando. Vamos a comenzar con que se cumpla vamos a decir, En la y lo construcción desmontando. 50-50, digamos. Exacto, y lo desmontando Para un ir dando, 50%, después un 40%, y así, y después un 60% Pero y eso es demás. pensar la nación. Eso es pensar la nación. Y no tenga duda que es posible. Pero los empresarios van a ser los primeros que te van Ahí los empresarios pueden dirigir este país. Las mafias insaciables de la República Dominicana son las que van a gobernar. Si permitimos eso, nos quedamos sin país en 10 o 15 años. Sí. Para que estemos claros, para que nadie alegue ignorancia. No, pero también van a venir los organismos internacionales a decir que aquí estamos mandamos siendo... los dominicanos. Aquí, oiga, Mónica, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Yo estoy de acuerdo. O creen que nos van a llenar este país de acuerdo. haitianos y que vamos a perder la dominicanidad porque lo diga una ONG de China, de Japón o de Alemania o de Júpiter. Que vengan y me lo digan a mí. Sí. Tenemos, oye, por eso que insistimos, es tiempo de patriotas, no de políticos. Ahora, un político que tiene un expediente viene y le dice, mira, cállate o te extradito. Y de una vez sale de esa reunión diciendo que viva Haití. Esa es la realidad. Ahora, si no le ponemos orden a nuestra casa, ¿qué va a pasar, Mónica? Cada día nos acercamos más al modelo haitiano. Una Cada clase día. política irresponsable, unas élites empresariales ambiciosas y que lo quieren todo, que lo arrasan todo a su paso, y un pueblo cada vez más pobre. ¿No se te parece mucho a Haití? Obviamente, gracias a Dios estamos lejos de ahí, pero oye, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Contrario a Haití mejorar y acercarse un poco a los estándares nuestros, ha sido lo contrario, que nosotros hemos ido descendiendo y acercando a los estándares haitianos. Y yo te pregunto a ti, le pregunto a los amigos televidentes, ¿alguien en este país cree que es posible en esta isla, como un todo, tener en el 2030 25, 30 millones de habitantes? ¿Es sostenible la isla? ¿Hay recursos hídricos para 30 millones de gente aquí? Pensémoslo como isla en términos medioambientales y del ecosistema en su conjunto. Entonces son desafíos mayores, Mónica, y que tenemos que asumirlo con patriotismo. Te pongo dos ejemplos. En 1844, cuando los trinitarios dan su grito de independencia, ¿tú sabes cuál era la población de Haití? 620,000 haitianos. ¿Y la de aquí tú sabes cuánto era? 110,000. Wow. Dime, ¿tenía sentido ese pleito? Cuando el ejército haitiano podía ser mayor numéricamente Lo era. que la población dominicana en ese momento. Y Duarte pensó en esas desventajas. Duarte pensó en esas dificultades. No, pensó que esta patria tenía que ser libre y lo logró. Y por eso hoy existimos. Pero ¿y en la guerra de restauración? ¿Tú sabes lo que hicieron 14 dominicanos? En el Cerro de Capotillo desafiaron el imperio español, Mónica. Pero eso, el ejército español superaba en miles de veces en soldados, pertrechos, experiencia. Es un ejército que había peleado en Europa entero y en el mundo. Y ellos pensaron, ellos se guiaron por fórmulas de factibilidad, por un balance de las fuerzas que tenía el enemigo y la fuerza que tenían los dominicanos, o se guiaron por el amor a esta tierra. Y ese es el ejemplo que hoy nos convoca. Ese es el ejemplo que hoy nos convoca. Y hay que atreverse, tenemos que atrevernos entre todos, porque un mejor país es posible, señores, que nadie tenga duda de eso. Pero tenemos que pasar. Es posible, pero tenemos que cambiar el chip. El chip de la gente, el chip del gobierno. Mónica, hay que cambiar todo lo que haya que cambiar. Hay que hacer todo lo que sea necesario hacer para preservar nuestra nación. Pero ¿tú crees que el dominicano está dispuesto realmente? Porque una cosa es lo que se dice, a enfrentar todas las fuerzas, porque no es que no está de acuerdo él a cambiar, es enfrentar todas las fuerzas desde adentro, desde afuera, de las clases altas, de las clases bajas, de la clase empresarial, de las ONG, son muchos intereses. Los desafíos son enormes. ¿Cuáles son los 5 temas más importantes de la nación ahora mismo? Primero, el tema medioambiental. Tenemos
una profunda crisis que se sigue agravando en términos medioambientales. El problema haitiano es una amenaza existencial sobre la nación dominicana. Que tiene que ver mucho con el problema medioambiental, dicho sea de paso. Una consecuencia, está influenciado grandemente por otro. Tenemos que sanear la justicia, darle credibilidad a la política. Porque si los ciudadanos dejan de ir a votar, Mónica, en las elecciones pasadas la abstención fue del 50%. Sí, pero también había pandemia. Pero es un comportamiento, se agravó, pero ha sido un comportamiento histórico de niveles altos de abstención. Entonces tenemos un presidente que es el presidente de todos los dominicanos, pero fue elegido Por la mitad. por la mitad, por el 25% Sí, claro. de esa mitad que fue a votar. Sí. Entonces eso va provocando erosión democrática también. Entonces son múltiples amenazas y tenemos que enfrentarlas. Mira, si grandes son los desafíos, mayor debe ser la determinación de la gente que ama esta tierra para vencerlo. Y lo vamos a lograr, no tenga duda. Otra cosa también muy importante, Roque, es que en nuestro país, tú lo sabes muy bien, vivimos tan ocupados, volvemos a lo mismo, en lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Sobrevivir. Vivimos tan, ya individualmente hablando, vivimos tan importante en sobrevivir que las personas tienen 1 o 2 empleos o una microempresa, lo que fuese, y tiene ocupado el tiempo de ocio del dominicano que trabaja, porque hay también ninis, no solamente jóvenes, sino de todas las edades, que no hacen nada, pero esos no van a ser los que se van a ocupar de sanear nuestra sociedad, porque la gente mientras más trabaja, más capacidad tiene de ejecución. Entonces, esas personas que son las que tienen capacidad de ejecución están tan ocupadas en poder mantener cierto estatus de vida que no estoy segura de que puedan dedicar las horas necesarias a sanear lo que es la política. Te pongo tu propio ejemplo. Tú me vas a decir a mí que tuve un esfuerzo serio de ciudadanos honestos, con un proyecto de nación bien pensado, bien concebido, que refleje lo mejor de la inteligencia de este país, basada en una agenda de nación, y que tú no vas a poner tu granito de arena a empujarlo. Y puede ser que es verdad que de granito en granito, pues se le dé un empuje, eso es cierto, es verdad. Porque cada quien hace lo que puede, no todos tenemos que dedicarnos todo el tiempo a esto, sino es cuestión es como un árbol, con que cada ramita, cada hojita. Mira, es armar un rompecabezas y donde cada dominicano haga lo que le toca hacer. Mira, nosotros tenemos 190 diputados en la Cámara de Diputados. Yo te diría que el 80, el 90% son unos sinvergüenzas. Pero tú me vas a decir a mí que no hay 190 personas, hombres y mujeres serios en este país, que estarían dispuestos a ir ahí a legislar para la nación y guiados por el interés colectivo y por el amor a la patria. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás esperando que yo me atreva y yo estoy esperando exactamente lo mismo. Y otra cosa también, volvemos a lo mismo, a los amarres, a que no se llega ahí si tú no complaces a muchísima gente. Y ese es el problema, que es una cadena. Es que la tercera ley de Newton, Mónica, toda acción conlleva una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. ¿Qué dice el ciudadano? Si el político después que llega no me recibe, no me atiende, no me hace caso, ahora que él me necesita, ¿qué tengo yo que hacer? Exprimirlo, dame lo mío adelante.com. Y ese es un contubernio negro, una transacción perversa, pero legítima desde el punto de vista del ciudadano. Sí. Dice, déjame quitarle los cuartos a este ahora, que él anda atrás de mí. Ahora, eso es la democracia. Ese es el contrato social que planteó Rousseau. ¿Tú crees que, por ejemplo, yo me voy a lanzar de diputada y por esta circunscripción y demás, ¿tú crees que yo realmente voy a salir? Digo, si ha visto el caso, porque de hecho hubo diputados que ni siquiera en esta ocasión, que ni siquiera pertenecían a una organización política, que no eran políticos y salieron electos. O sea que sí, yo misma me contesto, pero no es la mayoría. Si yo me voy a cualquier barrio de la capital sin ofrecer dádivas, ¿tú crees que voy a obtener el triunfo electoral? Yo estoy seguro, pero no porque yo lo crea, sino porque los estudios muestran de forma consistente que los dominicanos quieren que surja otra cosa. Todos los partidos, para la inmensa mayoría de los dominicanos, es lo mismo. Y saben que la solución a sus problemas no está ahí. Ahora, si no surge un relevo político, ¿qué opción le damos al ciudadano? Mira, el día, y nosotros lo planteamos Rescate Democrático, el día que en cada comunidad se sienten
a organizar ellos una boleta electoral con el comerciante que tiene 30 años con un almacén y se sabe que es un hombre serio, con la directora de una escuela que se sabe que es una mujer de trabajo, y se le presente eso al pueblo, a la sociedad, y le diga, mire, Sí. aquí hay 5 Sí, personas. yo creo que de esa manera podría resultar. Oye, se le diga, aquí hay 5 personas que son inobjetables. Entonces, a ti como ciudadano te decimos, por poner un ejemplo, en Las Matas de Farfán, aquí están esas 5 personas, honorables, decentes y ciudadanos comprometidos, que tú lo sabes. Entonces, es tu trabajo decidir si apoya la basura o la decencia que está aquí. O apoya la oscuridad o apoya la luz que está representada en esta persona. ¿De qué lado tú te colocas? Sí. ¿Qué tú crees que van a hacer los ciudadanos? Y si encima de eso tú le dices a los ciudadanos, ve donde los políticos que se han robado el dinero tuyo, quítale el dinero tanto como tú puedas, y regresa a votar por la gente que tú sabes que va a poder contar con ellos. ¿Qué tú crees que va a ocurrir? Va a ocurrir, oye, una avalancha ciudadana. Ahora, ¿qué pasa? Nadie quiere ser el primero que se atreva a cruzar el río. Y nosotros, el Rescate Democrático, humildemente lo que estamos propugnando es por sonar esa campanita en los oídos de los ciudadanos para que gente se vaya involucrando. Que es muy importante. Y te puedo asegurar, Mónica, que se está integrando gente. De aquí yo voy a la oficina con 3 jóvenes que se quieren integrar. Porque no es verdad que todo está perdido en este país, eso no es verdad. Así como una megadiva llena de silicona es más venerada que una maestra. Claro. Pero eso no quiere decir que la maestra no exista y que esté formando niños. Sí, sí. O que y que influya en todos sus claro, alumnos. y que aunque la empuje para el bien. megadiva tiene muchísimos fans. Y ponte a ver, es más, tú has tocado un punto interesantísimo. Pónganse a ver las redes. Los que más tienen seguidores, ¿quiénes son? Claro. Ahora, claro está que, por ejemplo, yo he descubierto unos canales de YouTube tan valiosos que tienen también miles de seguidores, o sea que tampoco nos vayamos, lo que pasa es que la gente, lo que yo siempre he dicho, lo malo es lo que más se ve. Así. Gente hablando unos disparates, pero me preocupa mucho, porque son gente que tiene... El otro día una empleada que yo tengo me dice, mire qué cómico este video, qué... Dios mío, cuánto disparate dijo ese señor, y ella le encantó y en sus grupos se lo mandaron y lo celebraban. Entonces, la ignorancia es el peor de los males también. Sí, no hay hombre malo sino ignorante, decían los griegos. Sí. Pero también hay gente que piensa, que analiza, que separa la cáscara del trigo. En nuestro país son los menos. Sí, pero ¿cuánto tú crees que necesitamos para enderezar este país? Con 2.000 dominicanos enderezamos esto, Pero es un proyecto de nación, vuelvo y repito. No es para seguir hombres, ni mesías, ni predestinados, ni iluminados. Ya hemos tenido suficiente de eso, Aquí hemos tenido más de un iluminado, que conceptualiza y que adora aparecer delante de una biblioteca inmensa de libros, pero a la hora que le tocó gobernar, entregó el oro de nosotros a Barrigol, 97.3. De $1.000, 970 para Barrigol y $30 para el país. Y encima de eso, con una serie de exoneraciones impositivas. Entonces, ¿tú crees que ese puede salir a andar carreteando aquí en la calle de este país, presentándose como El Salvador? Pero si no actuamos gente como nosotros, le estamos... Mónica, mira, la silla que no ocupa la decencia, lo ocupa la infamia. Claro. Y es nuestra tarea como ciudadanos llenar las sillas. ¿Cuáles son esos planes de rescate democrático en estos próximos 6 meses? O vamos a decir, en vistas a las próximas elecciones, tenemos 3 minutos. Nosotros estamos recorriendo municipio por municipio del país en una campaña de apoyo al Ministerio Público y para que se recupere lo robado. Porque si no se le quita lo que se robaron, el dinero del pueblo, aquí la credibilidad de la justicia se va a ir al suelo. Una pregunta. Yo le tengo a veces y ahí fíjate, yo que soy una persona que puedo pensar medianamente bien, ¿verdad? Le tengo miedo, por ejemplo, a la ley de extinción de dominio, que sería una forma de cómo quitarle a los corruptos lo que se robaron. Sin embargo, yo digo, también podría ser utilizado para retaliación política. Entonces, ahí uno como que dice, bueno, entonces, ¿qué es preferible? ¿Cómo? Porque es que en nuestro país se desvirtúan muchas cosas. Dame un ejemplo, ¿cuál es tu posición con lo de la ley de extinción de dominio? Nosotros apoyamos plenamente un instrumento jurídico que permita que todo el que se llevó un peso de este país se le quite. De los de antes de ayer, los de ayer y los de hoy. Pero fíjate que esa ley dice que si tú no tienes cómo demostrar algo,
No, que no hay que demostrarlo, algo así. Tiene sus patas. No, lo que dice- Entonces puede ser que un contrario, por ejemplo, vamos a suponer, que un gobierno cualquiera, cuando yo me siente aquí a decir que no lo está haciendo bien, me salga con que de dónde usted sacó tal cosa. Bueno, pero en principio todos debemos ser capaces de De demostrar demostrar. de dónde salió lo que tenemos y cuál es el problema. No, por supuesto. ¿Cuál? En eso totalmente de acuerdo. Es lo En que- eso ahora, totalmente de si acuerdo. tú me dices que tu declaración de impuestos de los últimos 20 años, tú has dicho que tus ingresos en 20 años han sido 10 millones de pesos y tienes 1.500 de bienes, Ah, no, definitivamente. entonces explícame, Definitivamente. netéame esas dos cosas. Definitivamente. Si tú me dices, como el caso de Radamés Camacho, que él declara que lo único que ha sido es profesor y legislador, pero al mismo tiempo en su declaración jurada de bienes dice que tiene 2.800 millones, no es una acusación, Mónica. Es decir, explícame Es lo lógico. de dónde salieron esos 2.800 millones. De repente descubrimos un gestor extraordinario y se puede ganar el Nobel de Economía y nosotros lo presentamos en la Academia Sueca para que se gane el Nobel al profesor Camacho del PLD. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber un imperio de la ley. Pero sin ley no hay civilización humana que perdure. Roma, el gran imperio romano, 20 millones de kilómetros cuadrados que se extendía desde Europa hasta Oriente. El día que la copa se volvió más ligera que la espada, fracasó. ¿Por qué? Porque hubo el ordenamiento jurídico romano que nos ha influenciado nuestro ordenamiento jurídico. Desde el procurador hasta los embajadores, todos son figuras romanas, los cónsules. Pero ¿por qué se fue al colapso? Porque llegaron al poder unos pervertidos, unos depravados, se subvirtió el orden. El Senado romano, que era una figura jurídica inmaculada, pero Calígula nombró su caballo senador. Entonces las sociedades cuando violan la ley colapsan. Y eso es lo que tenemos que evitar en la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo, Roque. Gracias por estar aquí con nosotros, diciéndonos lo que es rescate democrático, dándolo a conocer. Y para terminar, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga un pequeño video de una de sus actividades. Gracias, Roque. Gracias a ti. A ustedes, hasta la próxima, amigos.